Colosenses el capítulo 3, el verso 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea grande no se apartará de él. ¿No? Como mencionaba en la primera reunión que tuvimos a las 9, es sumamente importante. O sea, celebramos el Día del Padre, pero no sería el Día del Padre si no tuvieran la tremenda responsabilidad de entrenar, criar y entrenar a los hijos por el tiempo en que Dios se los da prestaditos, nada más, por decirlo así, porque luego van a crecer y van a ser guiados en su vida. Y del primer año hasta los 6 años, los niños no tienen filtro. O sea, ellos no pueden filtrar como un adulto. Si yo a un adulto, si yo le digo a Félix, por ejemplo, tonto, Félix, tonto tú, ¿no? Tonto tu abuela, qué sé yo, o sea, filtra. Pero tú le dices tonto a un niño, el niño se lo cree. Entra de frente, sin ningún filtro, sin nada que detenga las palabras o las acciones o el lenguaje corporal que nosotros estemos teniendo al dirigirnos a él. Entra de frente hasta su corazón, a su subconsciente, y se le queda. Se le graba. Por eso es tan importante, ¿no?, en nuestra función como padres, las palabras que hablemos a nuestros seres queridos, en especial a nuestros hijos pequeños. En Timoteo, 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, muchas veces cuando se habla de esto y piensan los padres o los esposos de proveer, piensan en proveer el dinero simplemente, ¿no? Y claro, las épocas han cambiado. Hoy en día más y más son los esposos y las esposas las que trabajan juntos, ¿no? Pero antes de repente la esposa se quedaba más en la casa, tal vez porque así lo quería, o tal vez por simplemente el machismo, o porque no había oportunidades, o porque así lo hizo mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, y cuanta mujer había en mi familia se quedó en la casa. Entonces se casó con alguien que reforzaba esa misma idea y también se quedaba en la casa. Entonces, y pensaba en el hombre que la función de él tan solo era proveer económicamente, pero en la realidad el padre tiene que proveer en todos los aspectos, no solamente finanzas, como también las mamás lo hacen, sino sobre todo tiene que ministrar las necesidades de sus hijos, sean estas espirituales, emocionales, intelectuales, físicas, poderles enseñar y ministrar. Recuerden que es por nuestra buena actitud y establecer un fundamento correcto. Los papás no solamente, las mamás también, cuando digo papás hablo en general, no solamente enseñan con lo que dicen por precepto, sino por el ejemplo. ¿Estamos o no? Yo recuerdo cuando mi hija era chiquita, yo la escuchaba que decía: oye esto, y le hablaba a alguien, oye esto, y hablaba a alguien. Y yo le decía: oye, no, le decía, no hables así, no digas oye, ¿no? Pide bonito, habla así. Y seguía haciéndolo, y yo la corregía. Hasta que un día me agarró en mi cuarto en que estaba medio cruzado y la escuché que seguía hablando así, y le dije: oye, tú ven acá, ¿por qué estás diciendo oye? Porque yo decía oye. No, como un papá mío le decía a su hija que deje de tomar café, porque era muy chiquita, ¿no? Entonces la chiquita le dijo: cuando tú dejes de tomar café, papá, yo dejo de tomar café. A los padres o madres también le dicen: ve, está yendo a la iglesia, esto, anda ahora, pero no ven nunca que sus padres oran. Me dejo entender. No es solamente porque les digas, es también con el ejemplo. Para ustedes, papás, que están casados, ¿no? Porque hay papás que no están casados, están separados, cualquiera sea la situación en la que se encuentran, pero si están casados, el mejor ejemplo que le pueden dar a sus hijos es amar a su esposa. ¿Okay? No decir que la aman, sino demostrar, que ellos vean. Eso van a crecer niños saludables que ven la relación que hay en una pareja. Yo quería mencionarles algo que posteé el otro día en Facebook, me pareció muy importante. Dice: si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Vuelvo a repetir: si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma
de los niños. Sumamente importante. Cómo hablamos, cómo tratamos, cómo compartimos con los niños. No solamente oyen nuestras palabras, sin tomar un curso de kinesia, ¿no? Estudian el lenguaje corporal. Ellos ven, ellos escuchan la inflexión del tono de voz con que se les habla. Y pescan todo. Y de 1 a 6 años, todo entra sin filtros. Entonces, lo que le hablemos, ellos lo van a creer. ¿Está ahí o no? Ahora, de repente, acá hay unos cuantos papás que tienen hijos pequeños o hijas pequeñas. El resto ya tiene hijos más grandes, qué sé yo. Pero, si son tíos, son abuelos, igual pueden sembrar semillas de grandeza y bendecir a esos niños que están. Comenté en el primer servicio acerca de un hombre, no mencioné el nombre, pero es Peter Daniels. Él creció en Australia. Su profesora le dijo a cierta edad, aparte que lo escuchaba de otros, le dijo que era un bueno para nada y que jamás lograría nada en esta vida. Lo impactó tanto que dejó el colegio. Creció sin aprender muchas cosas, llegó a aprender a leer y escribir, pero no bien en realidad. Tuvo, dice, como 4 hogares, 4 padres, 3 madres o algo así, porque se peloteaban. A la edad de los 26 años, un poco más, fue una campaña de Billy Graham en Australia. Y él escuchó a Billy Graham decir que todos los hombres, los seres humanos, somos exactamente igual delante de Dios. Y Él quiere sacarnos adelante. Eso lo impactó. Él entregó su vida a Cristo a esa edad. Y comenzó a leer la Biblia, pero como no había leído, no entendía ciertas palabras. Entonces a quien estaba por ahí le decía, ¿puedes explicarme qué significa esta palabra? Y a veces cómo pronunciarla, ¿no? Porque de repente no sabía. Siguió leyendo y fue creciendo espiritualmente en conocimiento. Y se le vino una idea, porque le pedía a Dios que lo ayudara a salir adelante. Se le vino la idea, ¿qué ha hecho que los grandes sean grandes? Comenzó a leer biografías de gente que había tenido éxito en la vida. Se leyó 1500 biografías y se lanzó a hacer su primer negocio. Fracasó rotundamente. Se lanzó a su segundo negocio, seguía leyendo biografías y seguía oyendo cassettes en esa época de motivación, de éxito, cómo salir adelante. Fracasó rotundamente en su segundo negocio. Seguía leyendo biografías, escuchando enseñanzas, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia. Se lanzó en su tercer negocio y fracasó. Su esposa le dijo, por favor, ya no te metas en ningún negocio. Eres buen vendedor, vende nomás, sigue en eso, ya no te metas. Pero él seguía leyendo. Cuando yo lo escuché en el año 98, se había leído como 4.800 biografías. Ya era un multimillonario. Se lanzó en su cuarto negocio. Tuvo un éxito total en bienes raíces en Australia, Hong Kong y Singapur. Millonario. Tenía un Rolls Royce que en la placa decía, soy un hijo del rey. La gente lo paraba y le decía, realmente, y él hablaba de Jesús. Fue autodidacta, se enseñó a sí mismo, se volvió un tremendo debatista. Debatió y sacó la pornografía de los puestos de periódicos de Australia. Todo lo que cambió en su vida. ¿Pero a qué voy con esto? Su profesora le dijo que era un bueno para nada, que era un torpe y que jamás lograría nada en la vida. Después le dedicó un libro a su profesora. Le dijo, señorita tal y tal, usted se equivocó. Pero cuando te dicen eso y eres pequeño, todo entra. Por eso es tan importante nuestras palabras. Es más, estudios nos dicen que inclusive una persona que pueda crecer y tener tendencias o desarrollar sociopatías o inclusive ser un psicópata, si crece en un ambiente de amor, de que es reforzado con amor, con palabras que lo validan, que lo animan, que lo alientan y todo, a pesar de que en los estudios las personas, los asesinos en serie, entonces tienen un problema en su cableado en el cerebro, aún así no llegan a desarrollar esto de ser psicópatas o sociópatas. Cuán importante es lo que hablemos, cuán importante es cómo tratemos, cuán importante es cómo le demos amor. No, los niños no deletrean la palabra amor, A-M-O-R, la deletrean T-I-E-M-P-O, tiempo. Algunos dicen, bueno, yo doy tiempo de calidad, no tengo mucho tiempo, pero doy tiempo. No existe eso de tiempo de calidad. Tienes que encontrarle el tiempo, buscártelo. Ministrarlos. Por eso el que no provee para su casa, y no es solamente proveer finanzas, tienes que estar ahí, tienes que apoyar. Una de las necesidades básicas de la esposa, tu esposo, de la mujer, es que el hombre sea un buen padre y ayude en la crianza de los hijos.
No que haya que tu mamá esto, que tu mamá. Por eso es que falta liderazgo, porque los hombres han abandonado ese liderazgo en la casa. Yo no estoy hablando de ser dictadores, ni dictatoriales, ni machistas, ni ninguna de estas sonceras. Estoy hablando simplemente de tener presencia, de estar aportando, de ministrar a sus hijos. Hombres, no tengan miedo de abrazar a sus hijos todo el tiempo. A sus hijas también. Si ustedes las abrazan suficiente a sus hijas, me van a disculpar, ningún idiota más adelante las va a estar abrazando a ellas. Hola. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que no van a tener pareja? No estoy diciendo eso. He dicho, podrán tener pareja, pero no un idiota por pareja. Hola. No me gusta esa palabra, pastor. Bueno, es tonto en el diccionario, es sinónimo, es la misma cosa. Entonces, si tú abrazas bastante a tu hijo, tampoco nadie lo va a abrazar a él que no valga la pena, o la va a abrazar, o alguna chica que no valga la pena. Me dejo entender. Tienes que darle amor, tiene que sentirse seguro contigo, es sumamente importante. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, pero antes quiero leerles algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. No, hay un dicho, esto no lo dijo la Madre Teresa, pero hay un dicho que dice: padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos, ¿no? Padres buenos hay muchos. Tú puedes ser bueno, bonachón, todo, pero la cosa es ser un buen padre. No solamente vas a ser bonachón, hay que ser un buen padre. No, la Madre Teresa dijo esto: enseñarás a volar, no a tus hijos, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Por eso Proverbios dice, 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Puede parecer en algún momento, cuando pasan por la etapa, digamos, en algunos casos, difícil de la adolescencia, no, y más adelante, pero después todo lo que tú has sembrado, ahí está, todo lo que has enseñado, ahí está, ¿no? A mi esposa, a mí nos da risa a veces cuando escuchamos a nuestra hija, ¿no? Porque aconseja mejor que nosotros. ¿Dónde escuchó y creció con esos consejos? En la iglesia, en la casa, sabe, ¿no? Entonces, se ha quedado ahí, está ahí, ¿no? Entonces, en la edad primero, de 1 a 6 años, cuidemos, ministremos, hablemos, validemos, hagámosles saber cuán importante eso es, sigamos reforzando eso en la adolescencia, porque van a tener la salud mental, emocional y van a poder enfrentar las cosas en la vida más adelante como adultos, dependiendo de cómo han sido tratados y ministrados desde pequeños. ¿Están ahí o no? Sumamente importante. Entonces, cuidemos eso. Yo quiero compartirles algunos puntos de que van a añadir valor, valía a sus hijos. 1, asegúrate que tus hijos conozcan el inmenso amor que Dios les tiene. Ahora, ¿cómo lo van a conocer? Por el inmenso amor incondicional que tú como padre les muestres. Porque lo que tú les muestres a ellos, ellos lo van a poder relacionar. Porque si Dios es nuestro Padre Celestial y tú eres su Padre y te manifiestas de una forma diferente a la que el Padre Celestial le estás queriendo enseñar, ellos van a ver una incongruencia ahí. Pero es importante que les muestres el amor incondicional que Dios tiene por ellos, mostrándoles tú tu amor incondicional a ellos. 2, sé razonable en tus expectativas. Establece niveles para su crecimiento, pero no tan altos en ciertas etapas de su vida que por no lograrlo se desanimen o se frustren. Y tampoco los pongas tan bajos que sea tan fácil para ellos. Recuerden, nosotros vivimos ahora una sociedad en que los padres se desviven por evitarles problemas a los hijos. Yo estoy diciendo que ores o le digas, Señor, que mi hijo esté lleno de problemas. No. Pero no se los puedes evitar. Tienes que ayudarlos a que puedan crecer para ser adultos funcionales. Hola. Si les resuelves todo y no dejas que ellos manejen su frustración cuando algo no les sale bien, que se enfrenten, que sean perseverantes y todo, entonces no van a poder lograrlo cuando sean adultos. Y tú no vas a estar ahí siempre para ellos. Hola. No hay nada más triste que ver un adulto de 60 y tantos, 70 años que aún sigue teniendo frustraciones como si fuera un adolescente porque en todo se lo hicieron. ¿Están ahí o no? Me recuerdo, mamá
Dios la bendiga, está en la presencia de Dios, pero es una persona bastante dominante. Las personas que crecen con personas dominantes, hay dos cosas que pasan. Uno, te doblegan, te quiebran el espíritu y aceptas todo. O lo segundo, te vuelves rebelde, tarde o temprano. Porque quieres quitarte el yugo, el que siempre te están aplastando. Y eso pasó conmigo, ¿no? Entonces, algunas cosas, todo me lo solucionaba mamá, que yo tenía miedo de hacer cualquier cosa. Hasta cierta edad, ya en mi adolescencia, dije, no, tengo que hacer las cosas por mí mismo, o ser un idiota toda una vida. Y mamá ya partió de la presencia de Dios en el 2016. Si yo no hubiese aprendido, ¿qué habría hecho sin ella? Estos son los últimos años de mi vida. ¿Me dejo entender o no? Entonces tenemos que ayudarlos, ¿no? A los hijos a que entiendan que no, ayudarlos a que ponerles metas que puedan lograrlas y tampoco desanimarlos, pero no hacérselos tan fácil tampoco que no se desarrollen. Debemos ayudarlos a enfrentar frustraciones, a entender que hay dificultades, que hay problemas, que hay cosas que tienen que tener. 3, estamos hablando de qué va a ayudar a que tengan una autoestima, una valía de ellos mejor. Debes darles responsabilidades regulares. A veces ciertas responsabilidades extras. El autoconcepto de una persona mejora siempre que puede resolver satisfactoriamente algo, un desafío. Zig Ziglar, se los recomiendo, en su libro Cómo criar hijos positivos en un mundo negativo, una de las cosas que él dice, por ejemplo, es que tus hijos no salgan al colegio sin haber hecho la cama. ¿Por qué? Porque es el mueble más grande de la habitación. Y si ellos sienten que son capaces de tender su cama, que es algo tan grande, el mueble tan grande, más grande de la habitación, ellos pueden enfrentar cualquier otra cosa. Lo pueden hacer. Pero si no pueden hacer ciertas tareas, y por supuesto no le vas a dar unas tareas tan grandes que se frustren, poco a poco vas añadiendo. Un campeón de básquetbol en los Estados Unidos acerca de la fijación de metas, él decía, nunca, no me acuerdo haberle fallado al aro alguna vez, no haber encestado. Pues ¿cómo es eso posible? Le dijeron, cuando era chiquito, mi papá era un hombre que entendía el poder de la fijación de metas y me puso el aro del básquetbol a cierta altura de manera que yo pudiese siempre encestar. Cuando fui creciendo me lo fue subiendo, pero yo siempre podía encestar. No recuerdo un solo día en mi vida que no haya encestado la pelota. ¿Ven? Ahora si el papá le decía, le ponía uno tan grande, el chiquito no podía, y lo empezaba a gritar, tienes que esforzarte, no seas una bestia, rinde, inténtalo otra vez, se pone a llorar, no llores, los hombres no lloran, lo cachetea, le decía, encesta otra vez. ¿Qué hubiese logrado? Hubiese quebrado su espíritu, lo hubiese anulado completamente, hubiese hecho que deteste el básquetbol, a pesar de que de repente él empezó a jugar solito. ¿Me dejo entender o no? Entonces es sumamente importante cómo los tratemos y darle responsabilidades. 4, pasa tiempo con tus hijos. Esto en sí mismo les muestra a ellos que son importantes. Mi papá toma tiempo. Vivir en la casa de un predicador ocurren dos cosas. Tu esposa te puede decir predicador, y a veces darte un golpe por debajo del cinturón, ¿no? Porque a veces yo hablo algunas cosas y mi esposa, ya predicador, me dice. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y ahí me dice, ¿qué? No, porque es así. Mi hija, cuando iba creciendo, como estaba a escuchar los mensajes y todo, por ejemplo, cuando quería algo, ¿no? en especial, y había escuchado que yo había dicho que en la etapa de la adolescencia tienes que estar con las antenas paradas, y si un adolescente te dice que quiere hablar, deja todo lo que estés haciendo, ¿no? Y tómate el tiempo de hablar con ellos. Si estás viendo una película, una serie, tu telenovela, no sé lo que estés haciendo, déjalo, ¿no? Y ella había escuchado que yo había dicho eso porque no siempre quieren hablar, y en el momento que tú quieras hablar con ellos, ellos no van a querer hablar. Lo cual es el lenguaje de muchos adolescentes. Hola, ¿qué tal te fue? Bien. ¿Y qué? ¿No quieres? Nada. Chapa, pum, se encierran en su cuarto. ¿No? Pero si quieren hablar, entonces un día vino y se acercó y me habló, y yo estaba viendo una película que quería ver, qué sé yo, no sé, estaba metido. Yo cuando hago algo, me concentro. Apago todo el mundo alrededor mío. No escucho nada. Tú puedes estar gritándome al costado. Yo no oigo si estoy leyendo, si estoy escuchando algo o si estoy jugando algo. Cuando tenía el Nintendo que salieron,
Mi esposa de pronto escuchaba que gritaba y dice, ¿por qué me gritas? Te estoy diciendo 10 veces la misma cosa y no me oyes. Entonces yo le decía, amor, cuando yo juego Nintendo ni te veo ni te entiendo. Claro, no fue lo más sabio, no se los recomiendo, esposos, ¿ah? ¿No? Yo todavía era un esposo joven, tonto, ¿no? Entonces me ha avispado desde esa época. Pero mi hija me dijo, papá, ¿no has dicho tú? Y me citaba mis prédicas, pues, que cuando un adolescente quiere hablar, tú debes dejar todo. Y me fundía, pues. Dejaba todo y la escuchaba, ¿no? También me aplicaba a otras, ¿no? O sea, un día que me vio molesto, me dijo, papá, tienes 2 opciones. Decidir estar contento o decidir estar molesto. ¿Cuál es tu opción? Me dijo, no, yo le dije, tú tienes 2 opciones. Te quedas acá o mueres o te largas ahorita. Sí, pastor, ¿usted le dijo eso? Soy humano, hermanos. Yo sé que ustedes me tienen de repente en su altar, ¿no? Como el de Condorito con mi sanguchito, ¿no? Entonces, pero no, soy humano. Pero lo que voy es, pasa tiempo con ellos. Tienes que invertir tiempo con ellos. 5, toma interés en aquellas cosas que ellos hagan. Si les gusta un deporte, ve a los partidos en el colegio. Si les gusta hacer otra cosa, no los obligues. De repente tu hijo, tu hija le gusta la música y tú eres un deportista, pues, campeón olímpico de sudamericanos o lo que sea, quieres que hagan deporte, pero al niño, a la niña le fascina la música. Participa en lo que a ellos es importante. Ellos van a sentir que tú te interesas. No tengas miedo de decirles que no de vez en cuando. A veces van a ser más veces. No tengas miedo de decirles que no. Siempre que sea necesario, no a la antigua, ¿no? Te he dicho que no. ¿Por qué? Porque no. Así me decía mamá. Entonces y me decía, y cuando ya quería acabar algo, decía, punto final. No, suspensivos, nomás le decía yo. No, para seguir la conversación a ver si la convencía. No, punto final. Y los dientes, ¿no? Ya, te callaba. Si tú apreciabas tu vida, te callabas ya. Pero hoy es diferente, ¿no? Y hay tanta información que tú no le puedes decir, porque no, porque yo lo digo y punto. No, explícales, toma el tiempo para que vean que si es el no, no es porque a ti te da la gana, no es porque eres un padre o una madre tirana, sino porque te interesas por ellos, ¿ok? 7, muéstrale a tus hijos que confías en ellos. Eso es difícil para muchos papás. Muestra a tus hijos que confías en ellos. Si tienes sospechas o desconfías todo el tiempo sin causa, solamente contribuyes a hacer que su concepto de sí mismo sea pobre, no se valore, ¿no? Ya cuando mi hija era más grande y salía a diferentes lugares, qué sé yo, al final, y inclusive hasta ahora ya mayor, yo le digo, hija, recuerda que tú tienes nuestro corazón en tus manos. Cualquier cosa que te pase, nosotros la vamos a sentir o nos va a afectar. Es mejor a decirle, oye, pórtate bien, cuídate, haz esto, aquello, lo otro, porque si no... Lo otro muestra que tanto tú la amas, sus padres la aman o lo aman, que tiene una responsabilidad. Que si hace tonteras que van a poner en peligro su... Y yo le digo a ella, además, hija, tú eres un mal negocio. ¿Cómo es eso, papá? Porque eres hija única. Si tuviera 2, 3 hijos más, te pasa algo a ti, bueno, me va a doler, me va a partir, pero por lo menos tengo la esperanza en los otros 3, tal vez contrapongan el sufrimiento que me va a causar el que te pase algo a ti, pero tú eres única. Te pasa algo a ti, me vas a destrozar la vida. Ay, qué manipulador, pastor. Es la verdad. Entonces le pone a ellas la responsabilidad de cuidarse a sí misma, porque las acciones siempre tienen consecuencias. Todos somos libres de tomar la decisión que querramos, somos libres de tomar nuestras decisiones y actuar, pero no somos libres de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces les enseñas eso, es importante. Y por último, 8, ora en favor de ellos. Son los presentes, ¿no? Dios me acuerdo hace años atrás, Dios me dijo, háblale a tu hija menos de mí y a mí más de tu hija. Hola. A veces nos la pasamos sermoneando a nuestros hijos. Habla con Dios de tus hijos. Tranquilo, confía en Dios. Él va a obrar en la vida de tus hijos.
Y que tus hijos vean que son suficientemente importantes, que tú tomas tiempo en la oración para mencionarlos ante el Señor. Ora con ellos. ¿Vamos o no? Entonces, estas cosas son importantes. Seas papá que tengas niños pequeños, seas papá que tengas hijos adolescentes, seas papá que ya tengas hijos adultos, de repente tienes nietos, dice de repente, ya yo no tengo tiempo, pastor, con mis pequeños, pero sí con tus nietos, o con sobrinos. Habla palabras y siembra semillas de grandeza en ellos. De 1 a 6 años, todo entra. Los jesuitas decían, denos un niño hasta los 7 años y no lo perderemos nunca. A estos jesuitas habían hecho grandes estudios psicológicos, entonces no, pero por praxis se daban cuenta, todo lo que le programasen a los niños hasta los 7 años ya lo tenían. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Todo lo que tú siembres es importante. Así que papás, fantástico que celebremos su día hoy, que los engrían, les den gusto en lo que ustedes quieran, la pasen lindo, pero tienen una gran responsabilidad para ministrar vida a sus hijos, darles el amor incondicional de Dios, que ellos puedan conocer de Dios por verlos a ustedes. Son pequeños, recuerden, el tono en el que hablan, los gestos que usan. Ellos leen más el lenguaje corporal que algunos adultos. Lo entienden. ¿Cómo les sabes? ¿Qué palabras usas? Sumamente importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición de nuestras familias, por la bendición de los hijos, Señor, por la bendición de ser papás, mamás, y al mismo tiempo por la responsabilidad que tú has dado. Es mi oración que cada padre, cada madre que está acá, sea bendecido con la guía y dirección de tu Espíritu Santo y la sabiduría que tú solamente les das para que puedan criar y llevar a estos niños a ser adultos saludables, fuertes, cuando ellos crezcan. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos dicen? Amén. Amén. Aleluya.